Ya estamos 30 conectados. Vamos a darle buenas tardes a todos y vamos a dar inicio a la evaluación final de este tema, ¿no? Entonces, presten mucha atención. Hay trabajos muy bonitos, contenidos muy interesantes y espero que lo puedan disfrutar, ¿no? Hagan bastantes preguntas y traten de aprender lo máximo. Entonces, hoy siéntanse todo el show para ustedes. Muchachos, cuando ustedes quieran, empiezo. Ok. Bien, buenas tardes. Espero pues todos se encuentren bien, que estén pues siguiendo las medidas de precaución, ¿no? Quedándose en casa. Voy a dar inicio a lo que es esta primera exposición, que es sobre la diálisis. Vamos a hablar de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal. Voy a empezar hablando un poco sobre la historia, ¿no? de lo que es todo esto. Partiendo más que nada sobre pues cómo se vio el hombre en la necesidad de ir desarrollando todos estos sistemas, pese a las necesidades, ¿no? Que tenían pues de ciertas patologías que se iban presentando, cómo fueron surgiendo, más que nada. Okay. Jorge. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién entra ahora? ¿Ya se ve? Es aquí con la presentación, a ver, es que un compañero la va a estar manejando, pues. ¿Pero se ve ya? Sí, ya, Okay, ahora ahí sí. está, ¿Quién ya. está compartiendo allá? Sí, como que se traba al principio. Ok, bueno, pues dando primeramente en Egipto hacia el año de 1500 a.C., pues presentaron lo que son, ¿no?, las primeras referencias al riñón y sus patologías, pues ilustradas más que nada en pinturas, ¿no?, que se acostumbraba antes, pues como comunicación del hombre, pues ya se presentaban ciertos dibujos que se relacionaban, ¿no?, con los diversos pues, problemas, ¿no?, que se presentaban a nivel renal. Más adelante, Hipócrates de Cos conoce y describe los cambios macroscópicos sutiles en la orina que reflejaban pues ciertas enfermedades específicas, ¿no? Que él relacionaba con diferentes órganos, puesto que según él ningún otro órgano del cuerpo era pues capaz de dar tanta información acerca de cómo estaban los demás, cómo estaba el sistema, ¿no? En sí, todos los órganos de salud, pues él decía que era el más importante y que daba más información. Posterior, Areto de Capadocia y Leno de Pérgamo, en Grecia, trataban la orina, pues dependiendo su color, su hinchazón, de cómo estaba la persona, pues haciendo ciertas pócimas, ¿no?, que se solían usar antes, utilizando pues ajos, higos, vino también, pues ahí se recetaban según pues la edad, ¿no?, del paciente. Siguiente, por favor. Ok, pues más adelante en Italia, en la escuela de Salerno, pues se realizaban lo que son las fluoroscopías, ¿no?, que consistía más que en el estudio visual de lo que es la orina. Hacían como unas ruedas con los diferentes tonos de la orina y las asociaban a diversas patologías, ¿no?, diversos síntomas, y en base a ello pues se recetaba, ¿no?, o se les trataba a los pacientes. Ok, más adelante, en la segunda mitad del siglo XVII, Marcello Malpighi y Lorenzo Bellini y Giovanni Battista en Italia aportaron conocimiento a lo que es pues todo esto, ¿no? Agregando lo que conocemos ahora como el término glomerulus o glomérulo. Hacia finales del siglo XVIII, un hombre llamado Richard Bright fue muy importante porque pues él presentó lo que son los principales, ¿no? O sea, lo que eran las principales enfermedades renales en aquel tiempo, como es el síndrome nefrótico, nefritis aguda y la enfermedad renal crónica.
Siguiente, por favor. Ya se puso. Bueno, pues este hombre que le digo, Richard Bright, fue el primero, ¿no? En identificar los diversos tipos, los signos clínicos más bien, y cómo se relacionaban con diferentes enfermedades, pues bautizándonos como la enfermedad de Bright o Nephritris, que en la que él describía una relación entre la hipertensión y el riñón. Pues poco después, dos alemanes, Ernest von Leyden y Ludwig Traub, postulaban que el riñón pues era un órgano clave, ¿no? En la patología también de lo que es la hipertensión. Luego Thomas Addis y Warfield de Longscope en Estados Unidos, así como Arthur Ellis y Clifford Wilson en Inglaterra, tuvieron grandes aportaciones en cuanto a investigación de lo que es lo que ahora conocemos como biopsias renales, ¿no? Siguiente. Ok. George M. L. Bonis en 1904 pues presenta lo que es una biopsia renal mediante la técnica quirúrgica, pero esta se vería mejorada más adelante mediante una técnica de punción percutánea con una aguja gruesa y aspiración. Esta técnica pues consiste prácticamente en clavar como una aguja gruesa y sacar pues parte del tejido, ¿no? De ahí para poder examinarlo. Siguiente. Ok, ahora empezamos lo que ahora sí pues como que la historia más en sí de lo que son estas técnicas, ¿no? Thomas Graham en 1861 pues es el que presentó, ¿no? Sobre el paso de solutos a través de una membrana semipermeable, obedeciendo pues los diferentes gradientes de concentración. Ok, pues este es un proceso fisioquímico, ¿no? Y al que le puso el nombre de diálisis. Ok, más adelante, el primero que se vería pues en aplicar lo que es este principio es ¿te puedes regresar, Jorge, un tantito? Ok, primero en realizarlo es el John Jacob Abel, en el que pues aplicó esta técnica por el efecto de extracción de solutos de la sangre de animales, y fue un aparato al que le llamaron aparato de bidifusión, en el que utilizando pues tubos huecos de colodión como membrana de diálisis fueron capaces de extraer de la sangre de animales de experimentación pues sustancias tóxicas no previamente pues administradas. Luego George Haas, ahora sí, es el que realiza la primera hemodiálisis, pero ahora sí en humanos, la cual no tuvo éxito, y fue un caso en un paciente urémico, ¿no? Pero pues el caso no se concluyó, no tuvo éxito. Más adelante, William Johan Kolff, en Holanda, es el verdadero, pues, como se dice, inventor del riñón artificial, el cual realizó varios intentos y con ellos logró salvar la vida de una paciente con insuficiencia renal aguda. Pues para él utilizaba un tubo largo de celofán enrollado en un cilindro de aluminio. El tambor rotatorio lo hacía llamar, que giraba en el interior de un recipiente lleno de líquido de diálisis. James Seymour y Michael Brexia y Kate Apple en Estados Unidos introdujeron lo que es la fístula arteriovenosa, pues que esto es prácticamente es la unión, ¿no? Que se le hace al paciente previo a una hemodiálisis. Más adelante van a hablar de eso. Siguiente, por favor. Bueno,
ahora sí, el primer informe de diálisis peritoneal se fue llevado a cabo por George Ganter en Alemania. Y en él pues, es el primer informe, ¿no?, con procedimiento terapéutico en el hombre. Más adelante se postularía pues el primer caso de recuperación en lo que es un paciente con insuficiencia renal aguda, llevado a cabo por Jacob Fine, Howard Frank y Arnold Seligman en Boston. Y un poco más adelante, en 1960, Richard Rubin y Paul Dolan presentan el primer caso en un paciente con insuficiencia renal crónica mediante la técnica del frasco colgante, pues que es prácticamente la que se utiliza, ¿no?, que es por gravedad el líquido cae, regulado ahí por una pequeña válvula, se suministra, ¿no?, lo que es la cantidad que necesita. Ok, pues más adelante, Jake Moncrief, Robert Popovich y Carl Nolte, pues presentan, ¿no?, lo que es una diálisis peritoneal continua ambulatoria, que pues revolucionó todo esto, ¿no?, lo que es este sistema, porque pues en ellos ya con un estudio revelaban que los tiempos de permanencia del líquido dentro del abdomen y consideraban que los pacientes podían pues atenderse sin la necesidad de ir a un hospital, ¿no? Y pues desde su casa tenían la comodidad de hacerlo. Un poco más, 6 años después, pues ya se da como que más el enfoque, ¿no?, a lo que es la diálisis peritoneal automatizada, que esta pues ya permitía el intercambio nocturno de los líquidos en el paciente mientras él dormía, no necesitaba estar despierto. Pues todos estos eran regulados, ¿no?, por un médico. No era como que pues el paciente iba a comprar la máquina y él solo, ¿no?, tenía que estar prescrito antes. Y pues más adelante ya se habla sobre pues lo que es hoy en día, ¿no? Todos estos aparatos han sido muy revolucionados, han incorporado mecanismos más sofisticados que facilitan su uso, así como su eficiencia, ¿no?, en lo que es este proceso, incorporando, ¿no?, biosensores y diferentes pues tipos de mecanismos. Bueno, le voy a hablar sobre el riñón. Como ya vimos en clases anteriores, los riñones eliminan los desechos de la sangre y el exceso de líquido del cuerpo. Sin embargo, cuando los riñones no funcionan bien, estos desechos y el exceso de líquido vuelven a acumularse en la sangre, provocando problemas de salud. La unidad funcional básica del riñón es la nefroma. En los riñones contiene alrededor de 1 millón de nefromas y solo alrededor de 1/3 de estas nefromas son necesarias para mantener los niveles normales de productos de desechos en la sangre. Si alrededor del 90% de las nefromas pierden su función, entonces los síntomas de la uremia empiezan a presentarse en el paciente. La uremia se produce cuando los productos de desecho normalmente extraídos por la sangre, por los riñones, comienzan a acumularse en los espacios líquidos. Estos también, lo voy a hacer un poco rápido por el tiempo, para ya al final, si tienen dudas, me pueden preguntar. Estos también pueden producir lo que es el edema y el coma urémico. Ay, perdón. Ay, se quitó. Okay, vas muy bien, Jiménez, sigue, continúa. Sí, pero se quitó la pantalla. A ver si otros. Ahí está. También los riñones producen lo que es la hormona eritropoyetina, que regula los glóbulos rojos.
hacia la membrana. Cuando hay una insuficiencia renal, estos pues, glóbulos rojos no son producidos y puede crear lo que es anemia. Entonces, una vez conocida ya lo que son los problemas pues, que presentan los riñones y cómo se puede utilizar la diálisis en esto, podemos definir como un procedimiento terapéutico por medio del cual se eliminan sustancias tóxicas presentes en la sangre por medio de separación de solutos grandes de los pequeños por difusión, a través de una membrana con permeabilidad selectiva. En la diálisis existen dos procedimientos: la hemodiálisis, la cual hablará mi compañero Samudio más adelante, y la diálisis peritoneal, la cual también hablará mi compañero Samudio más adelante. Samudio, A ver, es que no veo. Dale la siguiente. ya. Es que no estoy bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre el fundamento del equipo de diálisis, ¿no? Consiste, o sea, el fundamento consiste en interponer entre dos compartimentos líquidos, sangre y líquido de diálisis, una membrana semipermeable. Para ello se emplea un filtro, que en el caso de la diálisis peritoneal, el filtro es el peritoneo, o dializador, que es el que se usa en la hemodiálisis. La membrana semipermeable permite que el agua circule solutos pequeños y de mediano peso molecular, pero no proteínas o células sanguíneas, para que no puedan atravesar los poros de la membrana. Esos mecanismos se regulan mediante difusión o ultrafiltración, que es lo que nada a explicar después. Resumidas cuentas, lo que pasa aquí en la imagen, podemos ver que se compone pues del paciente. A él se le hace lo que comentó el compañero Aranda, que es una fístula arteriovenosa para extraer la sangre del paciente y dársela a regreso. La sangre primero pasa por una bomba de sangre. Esa bomba consiste en un motor que tiene rodillos. Esos rodillos van dando vuelta y empujan la sangre. O sea, no es como si los fueran aplastando y la van moviendo hacia el circuito. Entonces, para eso tienen que tener un monitor donde se vea la presión arterial o la del paciente. Después, ven como que hay una jeringuita arribita de la bomba. A ver, creo que puedo poner el pincelito. Bueno, esa es la heparina. La heparina es un anticoagulante, pues para que no cause coágulos al momento de estar realizando la hemodiálisis. Después de eso, la sangre pasa hacia el dializador. El dializador lo que son, ahorita voy a explicar un poco más adelante, que son membranas, son como pequeños hilitos que son huecos, que son muy pequeños, por donde la sangre, como dice en la explicación, pasa, pero como solo permite ciertas sustancias, la sangre se mantiene por ahí y lo que va a salir son los otros solutos. Y en sentido contrario tiene que ir el líquido dializante. También lo voy a explicar un poco ahorita en otras diapositivas más cómo funciona. Después de eso, vuelve a otro monitor de presión venosa, que es para introducir la sangre del paciente. Además de eso, está aditado con purgadores de aire. Esos son como unas pequeñas válvulas que sirven para expulsar el aire de las mangueras para que no vayan al torrente sanguíneo. Y pues aquí son como dos recipientes, que uno es del líquido dializante y otro es el residuo del líquido dializante. También tiene que llevar una bomba que funciona igual que como la bomba de sangre, es un motor con rodillos que van girando. Todo esto se ajusta mediante un panel de control que tiene la máquina, ¿no? Ya hay diferentes tipos de máquinas y en ellas se pueden ir ajustando todos los parámetros. Parámetros que les va a explicar mi compañero ahorita, que se tienen que ajustar en la máquina. Dale la siguiente. ¿Cómo que se traba? No lo veo. ¿Qué le dice Jorge? ¿Tú, Jorge? Ah, bueno, ese es el dializador. Como vemos, es como un pequeño tubo que contiene las membranas, que son como estos hilitos, y tiene otro lugar donde una especial para que entre la solución de diálisis y otra para que salga, y la sangre corre en el sentido contrario. Y pues este flujo de la sangre y del líquido dializador hace que las sustancias pues pasen de las membranas semipermeables al líquido del líquido dializante.
Dale la siguiente. Como ahorita vamos a ver, las membranas son de diferentes tipos, pues se pueden dividir dependiendo de su composición y también sobre su grado de biocompatibilidad o permeabilidad. Existen tres principales, que son la celulosa regenerada, que esa ya no se usa tanto. Las primeras dos ya no se usan tanto porque no son tan biocompatibles, y además que las sintéticas se pueden hacer ¿cómo se puede explicar? Dependiendo del paciente, o sea, específicamente para ciertos padecimientos o ciertas sustancias. Y estos son pues polímeros artificiales, quizá la polusulfona, poliamina, poliacrilodontralino, entre otros. Y son hidrofóbicas y de alta biocompatibilidad, por lo mismo que se hacen específicas. Dale la que sigue. Como dicen, como trapeadoras, así es como hilitos. Bueno, el líquido alisante es otra parte importante, pues de las más importantes. Aquí vemos los electrolitos o las sustancias. Tenemos cómo están en un nivel normal en el plasma y cómo están a nivel cuando hay un problema o uremic plasma, ¿no? Que es el plasma urémico. La composición del líquido alisante está basada en los estudios previos. Antes de realizar una diálisis o de una hemodiálisis, tienen que realizar estudios para conocer qué es lo que el paciente tiene en exceso o sea, lo que se está afectando. Entonces, el líquido dializante se prepara de tal forma que la concentración de los solutos que se desean extraer de mayor forma en la sangre sean en menor concentración en el líquido dializante. Entonces, en base a eso se realiza un líquido y es el que se administra al paciente mediante las bombas. Dale la siguiente. Y pues la diálisis peritoneal, creo que no la compartieron, pero consiste en un proceso pues, similar, solo que se hace un catéter dentro del abdomen, dentro de la cavidad peritoneal. Lo que tiene el peritoneo es que es una membrana que suministra la sangre, tiene muchos vasos sanguíneos que van a las vísceras. Entonces, esta gran carga de vasos hacen o ayudan a que la diálisis se pueda se pueda dar en esa zona, porque pues como le digo, hay muchos vasos sanguíneos, entonces la transferencia de solutos entre el líquido dializante y el peritoneo y la sangre que llega a las vísceras se da de una forma correcta. Pues entonces lo que pasa es que se llena la pared abdominal de líquido dializante, después se espera unas de 3 a 5 horas para que esta reabsorba agua y solutos de la sangre, y después de un tiempo se vacía en otra bolsita, por así decirlo. Y ahora va a empezar mi compañero Fernando. ¿Le puedes dar una para atrás? Ok, para entender un poquito cómo funciona la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, pues necesitamos algunos principios físicos que nos expliquen cómo se da esos procesos de difusión de soluto y ultrafiltración. Voy a irme un poquito más rápido porque desafortunadamente ya no tenemos tiempo y el próximo equipo necesita exponer bien. Siguiente, por favor. Bueno, ok. Primero, para la hemodiálisis, se tienen dos mecanismos físicos que regulan lo que viene siendo pues, la función que hace la hemodiálisis. El primero viene siendo la difusión. Como lo explicó mi compañero Zamudio, pues se da por una diferencia de concentración entre el compartimiento sanguíneo del filtro y el compartimiento donde se encuentra el líquido dializante. Esta difusión pues está definida gracias al coeficiente de transporte de masas del dializador, que viene dado por el producto de la permeabilidad que tiene el dializador, en este caso el filtro, y el área de la superficie, y viene dado en mililitros sobre minuto. El otro, pues viene siendo el gradiente de concentración. Simplemente, como mencioné, es la diferencia de concentraciones del soluto entre el compartimiento sanguíneo y el compartimiento donde se encuentra el líquido dializante.
El otro mecanismo físico es la ultrafiltración. Este se da por un gradiente de presión hidrostática, gracias a que el líquido dializante contiene agentes que provocan que, gradientes que provocan que se tenga una diferencia de presión entre el compartimento sanguíneo y el compartimento donde se encuentra el líquido dializante. Siguiente. Y esta presión se da por las velocidades. Por ejemplo, ¿qué tan líquido dializante? Normalmente se aumenta la velocidad de flujo para que haya una diferencia de presión. Ok. La transferencia de masas es la cantidad de un soluto que es transferido desde un compartimiento al otro, como mencioné, ¿no? El sentido de la transferencia de este soluto pues va a venir pues dado por las concentraciones, qué tan concentrado está el soluto de un compartimiento y el otro. Entonces, se puede calcular de la siguiente manera. La transferencia de soluto, dada en miligramos por minuto, se puede calcular desde el compartimiento sanguíneo o desde el dializado. Ok, tenemos desde el compartimiento sanguíneo como el flujo sanguíneo, que es la F subíndice S, por la C subíndice C, que es la concentración de soluto en sangre a la entrada del dializador, menos la concentración de soluto en sangre a la salida del dializador. Esto es desde el compartimiento sanguíneo, o también lo podemos calcular desde el compartimiento dializado. Este viene dado por el producto de la concentración de soluto en el dializado por el flujo del dializado. Siguiente, por favor. Ahora, como lo que nosotros queremos es saber qué cantidad de soluto es transferido a lo largo de todo el sistema de diálisis que estamos explicando, se da gracias a que necesitamos calcular la cantidad de soluto en sangre a lo largo de toda la sesión de diálisis, ¿no? Entonces, la transferencia de soluto global dada en miligramos se da gracias a la concentración de soluto prediálisis por el volumen de distribución de la urea, que se puede calcular por el 58% de peso corporal, o el resultado de aplicar la fórmula de Watson. Esta puede ser para hombres o para mujeres. Menos la concentración de soluto postdiálisis por, otra vez, el volumen de distribución de la urea. Ok, siguiente. Ahora, vamos a explicar un poco lo que es el aclaramiento. Este aclaramiento se emplea para estimar la eficacia del dializador. Esto se utiliza para saber qué tan efectivo pues es el dializador, en este caso el filtro, y saber si hace bien su trabajo de filtración. El aclaramiento del dializador, dado en mililitros sobre minutos, se calcula como CD, que es la concentración de soluto en el dializado, por el volumen por minuto del dializado sobre la concentración del soluto en la sangre. Entonces, siguiente, por favor. Ok, igual manera con la transferencia de soluto, queremos saber el aclaramiento durante toda la sesión de diálisis. Entonces calculamos la concentración de soluto en sangre por la diferencia de concentraciones en la prediálisis menos la concentración de soluto postdiálisis sobre el logaritmo natural de la división de estas dos. Entonces, una vez que sustituimos esta ecuación en la anterior que antes mencionamos, nos quedaría de la siguiente manera. Es la concentración de soluto en el dializado por el volumen de dializado por minuto sobre la CS, que en este caso la CS viene dada por esta ecuación que les acabo de comentar, ¿no? Siguiente.
Ok, ahora vamos a practicar sobre los principios físicos de la diálisis peritoneal. Siguiente. En este caso, el filtro va a actuar como el peritoneo. Esa va a ser la membrana que va a permitir la difusión o la ultrafiltración. Entonces tenemos la difusión, que va a ser la diferencia de concentraciones entre los vasos sanguíneos y el líquido dializante que va a estar dentro de la cavidad peritoneal una vez que se introdujo el catéter y se introdujo el líquido. Y la otra es la filtración, de igual manera, como mencionó mi compañero Zamudio, por la presión que se ejerce del líquido dializante va a generar una diferencia de presiones. Siguiente. Ok, para saber qué tan eficaz es que el peritoneo pueda sustituir ciertas funciones de los riñones, o saber qué tan eficaz es la difusión que se da en la membrana, como es el test de equilibrio peritoneal o prueba de equilibrio peritoneal, que está basado en la relación de concentración del dializado sobre el plasma, de la creatinina y la glucosa. Ok, esto nos permite categorizar a los pacientes según las características del peritoneo. Entonces, la clasificación se puede dar en alto, promedio bajo y bajo. Los profesionales, pues generalmente lo que recomiendan es que tus niveles, tu clasificación para una diálisis menos complicada sean promedio bajo. Esto es gracias a que los procesos de difusión y ultrafiltración están en unos niveles correctos. Por ejemplo, en el dado caso de que tú tengas un nivel bajo, es más recomendable una hemodiálisis debido a que no estás difundiendo pues, el soluto necesario para poder limpiar tu sangre. Y en el caso del alto y promedio alto, desafortunadamente sí puedes utilizar la diálisis peritoneal. Sin embargo, las sesiones de diálisis van a ser mayores que si tienes un promedio bajo. Entonces vas a tener más sesiones al día que si tus niveles de permeabilidad en la membrana peritoneal fueran los adecuados. Siguiente. De igual manera, otra prueba que se le hace a tu membrana peritoneal es el aclaramiento o eliminación de la urea. Pues esta te indica también la diálisis adecuada que necesitas. Se basa en la cinética de la urea, los movimientos de líquido dializador. Y pues como les mencioné, este aclaramiento se calcula de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Esto nos permite pues conocer el nivel de desecho renal que tenemos. Entonces, para evaluar la diálisis se utiliza el aclaramiento de urea, ¿no? Y el aclaramiento de creatinina. Ok, entonces, para conocer el aclaramiento de urea semanal, tenemos el aclaramiento de urea, que es litros por semana, por el número de días de diálisis a la semana sobre el volumen de distribución de la urea. Esto se calcula por el 7 de los 7 días a la semana que vas a realizar tus sesiones, por el aclaramiento renal de nitrógeno ureico, más el aclaramiento peritoneal de nitrógeno ureico sobre el volumen de distribución. Okay, eso es para conocer el aclaramiento de la urea. Entonces, para conocer el aclaramiento de la creatinina, es necesario calcular de la siguiente manera. Este aclaramiento de creatinina se utiliza semanalmente por el 7 que tenemos aquí. Entonces, es el producto del aclaramiento total de la creatina por 1.73 sobre la superficie corporal de la membrana. Ok. Los niveles adecuados para una
permeabilidad adecuada en tu peritoneo. Respecto a lo de aclaramiento urea, es entre 1.8 y 2. Es lo más recomendable. En el caso del aclaramiento de la creatinina, se recomienda alrededor de 50 a 70 litros por semana, si no me equivoco. Y pues sería todo. Ok, ya es todo lo que ya van a presentar en el tema. Sí. Bueno, entonces vamos a dar algunos minutitos para algunas dudas, preguntas, algo que quisieran pues entender, que el equipo les pueda explicar un poquito más. A ver. Pueden levantar la mano o pueden escribir algunas preguntas, o los que tienen audio pues pueden hacerla directamente por su audio, ¿no? A ver, ¿quedó claro? Para los participantes, porque el equipo pues los puso muy bien, ¿no? Después les voy a hacer algunas preguntas específicas al equipo. Pero los que están como participantes, los demás compañeros del aula, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que les gustaría que les explicaran un poquito más? ¿O quedó todo muy claro? A mí no me gustaría que me explicaran, pero me gustaría ver una fórmula que apareció ahí, la de transferencia de masas. A ver, ¿quién preguntó, por favor? Yo, Palafox. Jorgito, muévele a la de la transferencia de masas. Sí, nomás quiero verla, es que yo también la voy a usar para... A ver. Ok, muy buena pregunta para la foto, a ver. ¿Ya se ve? La de transferencia de masas. Esa. Sí, esa, gracias. Ok, muy bien, gracias, sí. ¿Cuál es la pregunta para la foto? No era pregunta en sí, o sea, no era pregunta en sí, solo era ver la fórmula, pues, porque yo también la voy a usar, pero yo la planteaba diferente. Y específicamente, ¿qué es lo que se te hace distinto a la que ustedes pues, van a presentar? No, o sea, sí es igual, pero yo le pongo otras letras y así, y aquí ya está con las especificaciones de lo que es cada letra, pues. Ok. Bueno, muy bien, muchas gracias, Palafo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen ahora. A ver, muchachos, para el equipo que expuso, ustedes en sus cartuchos de hemodiálisis no tienen una forma de calcular la eficiencia de su sistema, es decir, si su sistema está trabajando con un 70, un 60, un 80 o un 90. ¿Vieron algo al respecto? O sea, ¿qué se refiere con que si está filtrando de manera adecuada los solutos? Sí, hay una especificación que se llama eficiencia. No es lo de corriente y contracorriente. Pudiera ser por ahí. Creo que sí, sí la vimos, pero no, creo que no la pusimos. Porque... Pero... ¿Sí? ¿Quién me está respondiendo? Jiménez. Jiménez. A ver, Jiménez. Pero no la pusimos nuestra porque no la entendimos muy bien a lo que era. Ya, y por eso les iba a preguntar, porque veo que siempre manejaron el sistema en contracorriente. ¿Por qué proponen ese sistema, ese arreglo? Contracorriente, ¿O solamente existe ese arreglo? No, hay varios arreglos, hay varios arreglos y técnicas de hemodiálisis. ¿Ok? Pero pues ¿Pueden comentar un poquito al respecto? ¿Cuáles son esos arreglos que vieron que existían?
A ver, si uno es en contracorriente, el otro, por default, ¿cómo tendría que ser? Al mismo Corriente. sentido. En el mismo sentido. ¿Cómo se le llamaría a esa corriente si está en el mismo sentido? Sistema de líquido de diálisis y flujo sanguíneo están corriendo en el mismo sentido. ¿Cómo se llamaría ese arreglo? Paralelo. En paralelo, muy bien. Tenemos los básicos son un sistema en arreglo en paralelo y un sistema en contracorriente. Hay un tercer arreglo, ¿no? Bueno, se lo dejo de estudio para los próximos equipos de diálisis. En tu sistema, Samudio, si dices que el sistema de la transferencia de masa en el arreglo en paralelo se recomienda, ¿no? O es más usado, ¿no? Ah, muy bien, ese sistema. Puedes dejar si quieres la diapo del acomodo en el dializador. La siguiente, la que está en dializador. Esta. No, creo que es la anterior a esa, ¿no? Esta. Yo la que estoy viendo es... Está trabado. Es que Lo de sí. fundamentos de equipo de hemodiálisis. Sí, la que estaba el dializador, que estaba con las entradas y salidas del líquido de diálisis y el... Ok, y el ya está. El filtro. Ah, ok, ahí. Ahí, pues tú la puedes arreglar a como tú quisieras que vayan a funcionar los dos flujos, ¿no? Sí se y conectan. evidentemente, lo puedes tú acomodar, ¿no? Y ustedes alegaban que, pues, fundamentalmente, pues, el sistema en contracorriente es el que más se usa, ¿no? ¿Por qué vieron o si encontraron alguna especificación por qué es el sistema más recomendado? Al momento, como también le mencioné, corre en un sentido la sangre hacia, o sea, en un sentido y en otro sentido es el flujo dializante. Esta diferencia de sentido y al mismo tiempo de flujo crea una diferencia de concentración entre la membrana y el líquido dializante de afuera. Entonces hay una diferencia. Esto permite que el flujo de los fluidos, de los solutos y del fluido se dan de mejor manera. Por ejemplo, yo estaba viendo que cuando se dan en contracorriente, los pacientes se sienten menos cansados y menos débiles que cuando se hacen en paralelo. Ajá, está bien, desde el punto de vista de la evolución del paciente, pues posiblemente si tenga una sintomatología. Pero ponte a pensar, ejemplo, si tuviéramos, y esto es para todos los equipos, ¿no? Pero quiero oír las respuestas de diálisis. Supongamos que tenemos un sistema en paralelo. ¿Cómo tú crees que sean los gradientes de concentración en el sistema durante todo el desarrollo de la purificación? Mientras están fluyendo, mientras se están haciendo o sea, en paralelo es en el mismo sentido, ¿no? Sí, el paralelo es en el mismo sentido. ¿Cómo tú crees que serían ahí los gradientes de concentración? Pues no serían desde el momento que inicia, en el intermedio y el final. Pues no habría mucha diferencia en ese sentido, porque yo pienso que el arrastre y del flujo es lo que causa una mayor, o sea, que los solutos se vayan hacia el líquido dializante. Ok, bueno, también queda esa preguntita para los próximos equipos de diálisis, ¿no? Hay algo muy específico en los gradientes de concentración por el cual es decisivo que se utilice un sistema en contracorriente y no un paralelo, ¿no? Y está fundamentalmente en la transferencia de masa que se va a hacer en cada uno de ellos, ¿no? Y en función de cómo se hace la transferencia de masa, cómo termina la transferencia de masa y cómo se inicia la transferencia de masa y cómo se va a mantener el flujo de soluto en cada uno de esos arreglos es lo que va a determinar la eficiencia de un sistema y de otro, ¿no? Pero contestaron, se me hace muy bien, buen dominio del tema. Para hacer el primer equipo, pues por supuesto el primer equipo pues es el que va a poner en contexto a todos los demás, ¿no? Entonces yo los felicito por la presentación, por la calidad con lo que estuvieron todo el tiempo mostrándonos, ¿no? Pero a mí me gustaría también, por ejemplo, como biomédicos también nos sirve mucho lo que es el equipo en sí.